Muy buenas a todos, saludos a todos hermanos, que Dios los bendiga. Estamos acá con un amigo, vamos a dejar que él se presente, así que por favor te podrías presentar. Hola, yo soy Pablo Ezequiel Barrios. eh, no soy nacido en Misiones, pero soy oriundo de Misiones. Ujú. Después de Misiones tuve una breve estadía de 2 años y medio, 3 años, perdón, en Jujuy, donde realmente dejé un pedazo muy grande de mi corazón. Y ahora estoy viviendo en Mendoza y bueno, de ahí que de mi estadía en Jujuy que conozco a Franco. Así es, nos conocemos de ahí, de- nos conocemos como se deben conocer dos amigos, ¿no? En juegos, jugando fútbol, como realmente Tal- uno conoce a la gente realmente, ¿no? No es que nos juntábamos a tomar un café y careteábamos ahí, sino nos conocíamos jugando fútbol y demás cosas, ¿no? Así que bueno, Pablo, sí. me gustaría que también nos podías presentarte de tu parte profesional también. Sí, bueno, yo soy licenciado en genética, soy especialista en genética. Bueno, mi esposa, como matrimonio, nosotros tenemos un ministerio como matrimonio, nosotros dos somos científicos propiamente hablando. Ujú. Ella también es licenciada en genética, ya está haciendo doctorado. Yo actualmente me estuve especializando el año pasado en lo que es genómica humana, que Sí. tiene que ver con todo las enfermedades que vienen en el ADN, o sea, que Mm, vienen determinadas genéticamente hablando, cómo se identifican, cómo se trabajan, y también tengo formación de especialización en informática, en bioinformática, y desde este año, en febrero, comencé a trabajar en un laboratorio que se llama Qualab, buenísimo. que se dedica a hacer análisis de virus Ujú. en para la industria vitivinícola, de acá en Mendoza, estoy en Mendoza, ¿no es cierto? Buenísimo, buenísimo. Bueno, y también licenciado en juegos, porque si algo tenía Pablo y Sofía era que nos divertíamos mucho con ellos. Así que bueno, ya lo Sí, escucharon, así a las palabras de alguien que ha estudiado mucho, nos vieron al pelo. Así que me gustaría, Pablito, si podrías contarnos un poco de tu experiencia, mientras estudiabas y también tenías una relación y cómo estaba Dios en medio de todo esto. No sé si nos quisieras sí, comentar algo. sí, sí, por supuesto. Eh, yo estudié en Misiones, en la secundaria, para mí relativamente, les voy a ser sincero, Ujú. fue fácil para mí la secundaria, Sí. iba a una escuela estatal, un colegio estatal, pero yo no sabía la diferencia que había entre la secundaria y la universidad. Mm, Tal es así que a mí me dificultó mucho el primer, segundo año de la carrera que hice cuando empecé la universidad. sí. Eh, y bueno, por falta de conocimiento previo, por falta de buenos consejos, empecé a meterme en materias que por ahí no aprobaba, después Sí. no decidí no presentarme exámenes, o sea, era como un hombre de doble ánimo, ¿no? Que hacía cosas a la mitad y le ponía energía a la mitad de las cosas, decía, bueno, hago esto, pero lo hago a la mitad, a medias, y después, claro, tenía el resultado de hacer las cosas a medias. En esa etapa en la facultad conocí a la que es mi esposa ahora, Sofi, formamos una familia, tuvimos un hijito en medio de la facultad. Ujú, Yo comencé a trabajar como profesor de biología a los 20 años. ujú. Gracias a Dios, ese fue el sustento de mi familia durante un bastante tiempo, pero gracias a Dios tuve ese trabajo y pudimos formar una familia con mi esposa. Mi Buenísimo. esposa, tuvimos nuestro primer hijo, porque ya tenemos dos hijos, Ujú. en el tercer año de la facultad, Mm. y mi esposa, que es una persona muy aplicada, terminó la carrera en año y medio después de tenerla Felipe, así que ella Eso. se recibió ahí nomás. A mí me pasó que tuve un poco más de dificultades Mm. en decisiones que había tomado, pero nunca dejé de perseverar, nunca dejé de perseverar en finalizar esa carrera. Y bueno, me recibí ya hace un año de la Buenísimo. carrera, perdón, tengo 30 años, Ujú. eh, y bueno, mi esposa también se recibió mucho antes que yo, pero inmediatamente después de que se recibió comenzó a hacer un doctorado, ya está por finalizarlo. Yo en cambio decidí que mi camino profesional iba por otro lado, no tanto Ajá. por la investigación, pero sí, los dos somos científicos. A Buenísimo. ver, historias de la facultad hay miles, pero lo que seguro es que todas las materias, todos los estudios implican un esfuerzo Ujú. que no es cómodo. Eh, Exactamente. Todo lo que uno hace para que valga la pena, tiene que hacerlo a full. Eso es una de las cosas que aprendí en la facultad. Tenés que hacerlo a full y a fondo. ¿Qué significa esto? No estar a medias. Eh,
muy pocas cosas en la vida salen cómodas. O sea, no te dejan, no te obligan a salirte de tu zona de confort. Las cosas que valen la pena son las que te obligan a salirte de tu zona de confort. Sea desde estudiar una materia, o sea, por ejemplo, hasta conocer a tu esposa, esto Franco debe saber, todo ese tipo de cosas te obligan a salirte de tu zona de confort, te obligan a que vos digas, bueno, voy a invertir un poco más de lo que normalmente vengo invirtiendo con lo básico del día, invierto un poco más de energía, tiempo, dedicación, cabeza, todo eso vale la pena. Sí, exacto. Sí, concuerdo totalmente, digamos. Siempre algo que les repito a los hermanos es que Dios siempre es de movernos, ¿viste? No es de tenernos quietos. Si ya hace tiempo algunas personas están cómodas en algún lugar, deberían pensar que no te acomodes tanto, que quizás Dios sacuda un poquito la barca, ¿no? Y te diga, bueno, anda ya, ya es acá. Así que también me gustaría que nos puedas contar, digamos, cómo estabas con tu fe en Cristo, cómo la llevabas, cómo era, ¿no? Muy interesante, porque yo hasta cierta edad estaba así como... Mi cristianismo también era como una zona de confort. No me jugaba por el Señor, por Dios, no me la jugaba. Yo digo que mi salvación, sí, yo conozco al Señor, y la Biblia la conozco desde chiquito, pero eso no implicaba que yo realmente me había jugado por el Señor. De hecho, en mi testimonio personal, cuando lo cuento a otras personas, nosotros como matrimonio nos jugamos por el Señor en Jujuy. Y una de las personas que influyó en esto con una pregunta, con una simple pregunta, mira, creo que recién te lo digo, pero ¿te acordás que fuimos a un retiro de hombres? Uno de los primeros que fui cuando salí cuando fui a Jujuy. Fuiste que nos morimos del frío, ¿te acordás? Nos morimos del frío. Que en cualquier momento libre nos íbamos a la pieza y nos tapamos todo de la cama nomás hacíamos. Y charlábamos ahí en la cama todo acostado con un frío. Bueno, me acuerdo que en ese momento charlábamos, vos y Cristian estaban todavía en el instituto. Y yo les preguntaba a ustedes cómo era, porque yo vi algo que me pasó cuando yo de Jujuy, es que vi que todos los, Franco, Cristian, Marcos, sabían muchísimo de la Biblia, sabían muchísimo. Y yo dije, así como le estoy dedicando a mi carrera, ¿cómo será dedicarle a la Biblia, ¿no? Dedicarle a conocer al Señor. Y un día Franco y Cristian me dicen, yo le pregunto, ¿dónde estudian? ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? Y en un momento Franco y Cristian, vos me preguntás, ¿y vos qué pensás hacer con eso que haces? Y eso fue para mí, en serio, fue un clic, uno de los clics en el cual el Señor me habló para realmente jugármela. Volvemos entonces, ahí el hermano Pablo nos estaba contando del campamento, aquel gran campamento. Sí. Qué buen campamento. Y todas las reuniones de las siguientes también fueron de mucha bendición, pero esa fue de especial bendición. Sí. Yo pude estar solo como hombre, como varón, como chico también. Estuve con el Señor solo en ese campamento y tuve la bendición también de que pude conocer a Franco y a Cristian ahí. Dos tipos que para mí en ejemplo son personas que se jugaron, y yo viendo el ejemplo yo decía, yo quiero hacer esto, ¿no? Un poco parafraseando la Biblia también, ¿no? El objetivo del cristiano es que vean a Jesús en uno mismo, ¿no? Que seamos un reflejo de Jesús. Y realmente eso es lo que sentí en ese momento. Ahora yo lo sé porque lo estudié, pero lo que sentí en ese momento fue el reflejo de alguien superior. Y cuando uno ve el reflejo de alguien superior, quiere ser como esa persona. Entonces ellos me reflejaron a Jesús en ese momento y yo dije, bueno, yo quiero ser así. Toda esa idea que nació en ese momento terminó de madurar después cuando hice un discipulado bien, cuando el pastor Ramiro nos enseñó mucho más, cuando los hermanos de Oreb, incluido Franco, que todavía asiste a Oreb, nos discipularon con el ejemplo y con el testimonio, más que nada, ¿no? Porque Oreb es una iglesia que tiene mucho trabajo, y ese trabajo es un testimonio muy grande. Lore también, una de las mayores trabajadoras de Oreb. Sí. Entonces, todo eso era un testimonio que nos discipulaba, porque bueno, como también Jesús dice, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y saben lo que hago, ¿no? Así muchas veces aprendemos, escuchando, viendo cómo trabaja otro. Bueno, eso terminó de formar en nosotros la idea de que todo lo que hacemos
todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para el Señor. Así es. Y hay un antes y un después para mí en la carrera, en lo que hacía. Ujú. El antes era cuando yo hacía algo porque suponía que me iba a ayudar, económicamente hablando, Claro. o me iba a ayudar porque sí, porque acá hay eso, si te estudias eso te vas a recibir y seguro vas a conseguir trabajo, o no, si vos trabajás de eso vas a tener mucha competencia, no vas a poder trabajar. Claro. Esas son como ideas para ser claros, son ideas del mundo. Sí. La economía como tu Dios es una idea del mundo. Pero después de ese antes y ese después, cuando volví ese fin de semana, le dije a mi esposa Sí. que lo que yo estaba haciendo, que era estudiar, tratar de ser genetista, que en ese momento era tratar de ser un genetista, un científico, Ajá. no era algo que Dios me había puesto como, hace esto mientras, o como algunos piensan, como la vida secular. Claro. Ese campamento yo descubrí que no existía la vida secular. La vida secular no existe. La vida toda tu vida es para el Señor y toda tu vida es un culto para el Señor, un culto de adoración, un culto de devoción y de santidad. Y si vos no vivís la vida así, muy probable que todos los caminos que emprendas, en la primera traba que tengas, vos digas, bueno, ya está, dejo esto, o ya está, no, por acá no era. Claro. Pero si vos vivís para el Señor y decís, esto es para el Señor, esto lo dijo el Señor, no es que no vas a tener trabas, vas a tener muchísimas trabas, vas a tener muchísimos obstáculos, pero todos esos obstáculos no te tapan lo principal, que es la mirada en el Señor. Que es que si Dios te puso en eso para algo, es por algo. Yo no les puedo decir tantas veces que el Señor me confirmó de que estudiaba eso o hacía eso por Él. Gracias a Dios, personas profesionales cristianas pueden ocupar lugares estratégicos para el evangelismo y para el Señor. No me refiero a estratégicos económicamente, ni plata, ni nada de eso, sino estratégicos en el sentido de que están en el lugar indicado, en el momento indicado, con la palabra indicada. Eso es muy importante. Y yo uno de los pasajes que más me gusta de la Biblia es si puedo compartirlo, es Primera de Crónicas 12:32. Justo está mi hijito acá hablando. 12:32, y dice, es un versículo que bastante conocido, de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Hay algo muy interesante, que cuando la Biblia detalla algo y lo alaba, o sea, lo alaba no como Dios, sino lo alaba diciendo esto es bueno, vale para toda la vida de las personas. Por ejemplo, estos de la tribu de Isaacar, porque estaban enumerando las personas de las diferentes tribus de Israel, dice, de la tribu de Isaacar, la principal característica que tenían era que eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. Y como eran expertos en el conocimiento de los tiempos, sabían lo que tenía que hacer Israel. Hoy nosotros no formamos parte de la tribu del pueblo de Israel, formamos parte de una iglesia, formamos parte de un cuerpo cristiano, ¿no? Que cree en el Señor como Salvador. Pero todavía sigue valiendo, para este cuerpo sigue siendo tan valioso como en ese momento en el Antiguo Testamento, las personas, los cristianos que son expertos en los tiempos. Y este es mi mensaje para jóvenes que están emprendiendo un camino, un proyecto, que están emprendiendo un desafío. Si Dios te puso un desafío, que Dios te lo puso como ser una persona mejor, un profesional, estudiarse, formarse, es porque Él te va a dar las herramientas para que lo hagas. Y si Dios te puso ese desafío es porque quiere personas cristianas que sean expertas en los tiempos, que sepan lo que tiene que hacer su pueblo. Hoy en día, ustedes saben, nosotros ya estamos viviendo los últimos tiempos, gracias a Dios, ¿no? Sí. Porque nosotros clamamos, amén, ven Señor, decimos nosotros, que ojalá que venga Dios, ya. Pero en estos últimos tiempos hay muchas características, y una de las características es que hay falsos profetas, falsos maestros, falsa información, engaños por todas partes, hay muchas cosas, muchas enemistades entre padres e hijos, o sea, una cantidad de cosas. Y muy clave en este momento, es muy clave que haya cristianos que decidan tomar los desafíos que Dios le puso en su corazón. Así es.
es clave. Bueno. Y puede ser ahora a los 30, puede ser a los 40, puede ser a los 60, pero los desafíos del Señor siempre, siempre, siempre tienen recompensa espiritual, siempre tienen recompensa y bendición espiritual. Sí. Así es. Buenísimo, sí. A mí me fue así, a mí me fue así y conozco muchas personas que le fue así. Franco es un ejemplo para mí también en ese sentido. Él estudió en el instituto, él me comparte muchos testimonios de cómo le va a la facultad. Es una persona respetada intelectualmente para sus compañeros, y eso es personas entendidas en los tiempos. Porque seguro les habrá contado o les va a contar más adelante, pero Franco en algún momento, recién estábamos hablando, de que en algún momento hay en los ambientes que no son cristianos, los cristianos como que agachamos la cabeza, nos escondemos. Y cuando surge una persona que dice, yo soy cristiano, yo creo en esto, todos vamos a él, o íbamos a él, yo en ese caso, en ese momento, sí, yo también soy cristiano, yo creo lo mismo que vos. Y es porque esa persona era entendida en los tiempos. Sí. Esa persona era una persona entendida en los tiempos. En el caso tuyo, bueno, entonces terminan siendo respetables. Muy bien. Y comparto, y la verdad que es así, hermano, porque hay muchos, ¿viste los cafés instantáneos que uno echa y ya se hace? Hay muchos que quieren crecer, sí, o quieren los cambios ya, y creo que algo que nos dejaste en claro con tus palabras es que cuando uno se propone seguir a Cristo, se propone estudiar, se propone hacer cualquier tipo de arte, cualquier tipo de oficio o cualquier sueño que uno tenga, se trabaja, ¿no? No es que con una oración me hago maduro, ni que con un examen ya me recibo. Es un proceso, es un tiempo. Creo que eso ha quedado muy claro para lo que estabas diciendo, y creo que tus palabras son de ánimo. Y me gustaría también pedirte, si teniendo en cuenta lo que dijiste, lo que hablábamos recién, ¿cuál sería un buen consejo que le podríamos dar a esas personas que están, quizás ya lo dijiste, pero lo volvamos a decir, un buen consejo para esas personas que están ahí emprendiendo o arrancando o ya por finalizar, y más en esta pandemia que quizás están, los profes tiran trabajos prácticos, tiran y de todo, y más de uno quiere tirar la toalla? ¿Qué consejo les podemos dar a todos ellos que están atravesando esta época? Ahora te digo, espera que... Dale. En Efesios, déjame encontrar el pasaje. Dice Efesios 5:15. Me parece re interesante porque cuando hablamos con personas de que por ahí se desaniman o algo así, siempre le decís esto y algo le queda, algo le sirve, ¿no? Dice Efesios 5:15 hasta el 17, dice, así que tengan cuidado en su manera de vivir. Y acá esta parte me re interesante porque dice, no vivan como necios, sino como sabios. Y la palabra que utiliza cuando dice necios no dice, dice los que no saben. Dice, fíjense cómo viven. Y cuando dice la Reina Valera, dice, aprovechen, o sea, sean diligentes en esto. Y cuando dice diligentes, dice, sean muy perfeccionistas en esto. Ustedes sean perfeccionistas en su manera de vivir. No vivan como los que no saben, sino como los que saben. Y el 16:6 dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y yo les digo esto, también Eclesiastés dice, ¿no? Alégrate en los días de tu juventud, porque después vienen los días en los que no vas a tener contentamiento. No es una maldición, no es que te está diciendo, después cuando seas viejo vas a sufrir, sino que te está diciendo, aprovechá las oportunidades, porque los días te dan pocas oportunidades. Y cada oportunidad, gracias a Dios, su misericordia, la misericordia de Dios se renueva todos los días, cada oportunidad es importante para nuestra vida, cada oportunidad. Y si vos estás ahí dudando, te digo, sé diligente, perfeccionate, hacé esto, no decaigas porque todos tenemos un momento en el que queremos dejar, todos. El que triunfó en su proyecto, o el que triunfó en una carrera, o el que triunfó, no me refiero, siempre digo triunfó no económicamente, sino la persona que puede finalizar y tener un producto de eso. El que
se perfecciona en un arte, el que se perfecciona en una manualidad, el que se perfecciona en una habilidad, un talento, Ujú. siempre, siempre, siempre tuvo 2 o 3 veces en el momento de ese proceso que quiso dejar. Mm. Es muy raro que no haya un momento en el que vos quieras dejar. Y yo te digo, animate, seguí adelante porque nada, primero, porque nada de esto Ujú. viene vacío. Esto no es vacío. Claro. La Mm. vida de un cristiano es muy difícil a veces, pero tiene algo muy importante que es que todas las bendiciones espirituales que vos tenés en la vida de un cristiano son mucho mayores que todos los obstáculos que uno tiene. Amén. Y a veces somos como los necios, como los que no saben, los asófos, dice en la palabra griego, Sí. asófos, dice, directamente así, no saben, No sabe. sin saber. A veces somos los necios que pasan los días y estamos ahí mirando tele, estamos con el celular todo el día, eh, estamos ahí con pachorra, ¿viste? Sí. Tirado en el sillón. Encima ahora empezó el frío, acá también, así allá en Jujuy. Sí. Y querés estar encerrado, querés estar ahí tirado, ¿no? Y vos decís, ahí somos como los que no saben, Mm. somos los que no conocen, somos como los que no conocen al Señor. Así es. Ahora, contrario a eso es decir, bueno, no sean como esos, sean como los que conocen al Señor, sean como los que saben, los que entienden. Claro. Eh, Aprovechen al máximo cada oportunidad. Y bueno, Buenísimo. eso más que nada. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, hermano. La verdad que ya mismo termina este, me voy a repasar ahí para ver el examen. Muchas gracias, hermano. La verdad que es escuchar tus palabras nos llevan de aliento y sobre todo demostrarle también a los chicos, a todos, a los hermanos grandes, a todos, a cualquiera que vea esto, que lo que uno haga, si lo combina con la pasión, pero también lo combina con la pasión de servir a Cristo, Sí, Dios bendice. Dios bendice al que trabaja, ¿no? No por algo nos comparaba con hormiguitas, con trabajadores, que trabajemos siempre, ¿no? Y la sí. recompensa, como dice nuestro hermano Pablo, llega, ¿no? Así que muchas gracias por tus palabras, hermano, muchas gracias por tu tiempo también que nos brindaste con esta entrevista. Y bueno, No, de mi parte, está bien. sí, podés, no sé si quieres decir unas palabras finales y si no, bueno, Eh, sí. esto que dijiste recién, muchas veces los cristianos se identifican a los cristianos como los que no hacen, Mm. o como los que no son. Y en realidad nosotros tendríamos que ser, los cristianos somos los que son, los que tienen algo especial, los que tienen el Espíritu Santo viviendo en sí. Y los que tienen el Espíritu Santo, los que saben, viven diferente y se identifican de manera diferente. Así es. A mí me gustaría a mí me gusta cuando dicen, este tipo es carpintero y se nota que es cristiano, Mm. porque Ujú. es bueno en lo que hace. No solamente porque no engaña, porque básicamente siempre se pasa Claro. por ese lado, ¿no? No, sí, este es cristiano porque no cobra de más esa cosa. Ujú. Pero ojalá que no sea solamente eso, sino porque el tipo hace un buen trabajo Mm. y es uno de los mejores. Ujú. Y si viene el gobernador a la provincia y quiere reunirse con los carpinteros, lo llaman a él porque saben que ese tipo se forma. Y Ah. cuando el gobernador hable con ese, le dice, chi, ¿por qué te gusta tanto? Yo soy carpintero y yo quiero ser el mejor carpintero porque conozco al Señor. Amén. Y ese es un ejemplo. Ponele kiosquero, futbolista, Claro, sos cocinero, que tienen que ver al Señor en tu obra. así es, así es, Si tal sos cual. estudioso también tiene que decir, este conoce al Señor, este tiene algo diferente, este Sí, parece que vale lo que es. así es, buenísimo. Así que, bueno, hermano, ¿qué te parece si no, terminamos acá? Y bueno, te agradezco otra vez por tu tiempo. Así que, bueno, muchas gracias, hermano, por tu tiempo. Gracias por estas Bueno, palabras.